mañana, hora del centro de la República Mexicana, y son las 7 de la noche, hora de España. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Ya está aquí nuestra invitada, ya la vieron y pues la quiero presentar. Ella es la doctora Brigitte Champetier de Rips. Estimada Brigitte, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Andrei, y con mucha alegría de estar en México, casi. Dentro de un mes estaré y ya me siento en México. Muchas gracias por la invitación. Adoro. Gracias, doctora. Y fíjese que me gustaría retomar un poquito su trayectoria porque es importante para que el público mexicano, latinoamericano y de las latitudes de donde nos acompañen, en cada entrevista hago esto, que conozcan a la persona que nos hace el favor de estar aquí. La doctora Brigitte vive en España desde 1972, realizó sus estudios de psicología en París. Es psicóloga, es psicoterapeuta y catedrática de filología francesa. Se formó en las nuevas corrientes terapéuticas nacidas en la segunda mitad del siglo XX, como análisis transaccional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, Gestalt, Enneagrama y Nueva Medicina Germánica. En 2005 abrió en Madrid el Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Champetier de Ribé. Imparte talleres y formación en España y América Latina. Ya nos decía, viene a México en un mes. Al final de la entrevista le voy a preguntar más sobre esto. En 2008 y 2010, a instancias de Sophie Hellinger, fue encargada de recibir y organizar en Madrid la estancia de Bert Hellinger en eventos de gran asistencia. Actualmente se dedica a las nuevas constelaciones. Su página la voy a anotar al final de la entrevista en el muro y en nuestras redes sociales. Dentro de sus obras, de los libros que ha escrito, está uno que se llama Empezar a Constelar, y tenemos también Constelar la Enfermedad, del que vamos a platicar un poquito hoy, y Las Fuerzas del Amor. Ya dentro de la charla les iré comentando cómo va la cosa. Y pues, doctora Brigitte, gracias por aceptar la invitación. Y pues hoy hablaremos del tema papá y mamá, su influencia en nuestra salud, y también ya decía yo de las pinceladas de este libro, Constelar la Enfermedad. Antes de entrar en materia, si me permite, doctora, le preguntaría o le pediría que nos comente un poquito dónde nace, cómo fue su infancia, su adolescencia, dónde creció. Soy de una familia francesa, aunque nací en Marruecos. Marruecos entonces era colonia, una colonia de Francia. Ajá, Por eso no perdí la nacionalidad francesa. ok, Toda mi familia es de Francia. Hubo un momento en que tuvimos que volver a Francia, a París, donde ya fui criada por mis abuelas. Éramos 8 hermanos. No, perdón, estoy confundiendo un número por otro. Éramos varios hermanos y mis abuelas se hicieron cargo de nosotros cuando volvimos a París. ok. Y ya hice una formación, estudiar, ir a la universidad, encontrar un español, y entonces vine a España, perdonad, a crear una familia con él. Y al cabo de unos 25 años me separé. Ah, mire. Sí. Y las cosas del destino, eso me permitió conocer a las constelaciones. Justo le iba a preguntar, ¿estudia psicología y cómo llega a las constelaciones familiares? Sí, entonces yo estudié psicología clínica, eh, psicoanálisis, bien. Pero nada de las terapias humanísticas que nacieron en los años 70. Y precisamente cuando me separo, ya tengo como mucho tiempo libre para poder formarme a otra cosa. Y me formo en Madrid a todas las corrientes nuevas que habían nacido a finales del siglo XX, con todas las terapias que tú habías dicho. Y era para mí un entusiasmo porque al incluir, yo seguía siendo psicoterapeuta, pero esas herramientas tenían una potencia.
había una diferencia calitativa, cualitativa mejor, ¿verdad? Cualitativa en el desarrollo de las terapias. Y un día conocí a las constelaciones y cuando empecé a introducir la mirada sistémica en mis terapias, es que el cambio era tan rápido, la transformación, que muy rápidamente dejé la mirada psicoterapéutica y seguí de un modo exclusivo con la sistémica y las constelaciones. Entonces empecé con las constelaciones de Bert Hellinger de los primeros años, de lo que él llamó después las antiguas constelaciones o las primeras constelaciones. Sí. Lo viví y lo viví con él también, y también al verle a él muy a menudo, seguí su evolución y llegó un momento en que todos los apuntes que tenía de las primeras constelaciones los tuve que romper todos. No me servían. Fue un paso grande y también una gran liberación. O sea, yo he necesitado dar ese paso a la vez que ver, porque lo veía varias veces al año y yo evolucionaba con él. Y tuvo él la valentía de hacer esta evolución, una gran valentía. ¿Usted se formó con Bert Hellinger? Sí, entonces empecé en Madrid con Rakasa Lucero, 2 años. Y bueno, a ver, tengo que ver el creador, bueno, a ver, vamos a ver. Y un día me decidí y ya fui a verle cada 3 meses, ya no podía dejar de verle. Durante más de 10 años, mi marido y yo íbamos a verle donde estuviera, en Suiza, en París, en Alemania, en México. Así que he tenido un poco el regalo, el privilegio de poder vivir su evolución con él. Estar cada pocos meses con él y era, fascinante estar con él, pero había algo que siempre estaba en evolución, siempre, hasta que tomé la costumbre de cuando volvía a España, pues ya no sabía qué iba a hacer. Y cuando volvía con mis clientes, la gente, así, ellos se habían acostumbrado a que cuando volvía de ver a Bert Hellinger, pues iba a ser diferente. En efecto. Entonces me dejaba guiar. El guía me decía, hoy empiezas así, hoy haces esto así, el guía. Esa conexión tan fuerte que tenía Bert. Bert tenía la conexión de saber en su cuerpo lo que tenía que hacer. Lo que yo llamo el guía, ¿no? Sí. Así que tuve ese privilegio de vivir con él la transformación continua. De modo que hubo un momento que tuve que dejar las primeras constelaciones que había aprendido e ir ya haciendo cosas sabiendo que las iba a dejar al cabo de un tiempo. Ahora, sí, doctora, esta relación con este español deja muchas cosas, veo, del idioma, el contacto con Bert o con las constelaciones, no sé. Ajá. ¿Hay hijos, hijas de esa relación? Sí, de mi primer marido tuve 3 hijos y por eso cuando me separé me quedé en España. Luego me volví a casar y mi marido me acompaña en todo, porque hay lo que se ve es lo que hago y lo que no se ve y que es fundamental es todo lo que hace él. Sí. Ahora, decía yo cuando la presenté que justo en España usted abre el Instituto de Constelaciones Familiares que lleva su nombre. Está muy arraigada a España y por el idioma, seguro a los países de habla hispana, ¿verdad? Sí, eso es. Ahora, Sí, doctora, sí, dígame.
No, que a España le debo el amor, mi primer marido, mi segundo marido, mis hijos, o sea, solo puedo vivir en España ya. Ahora, doctora, ¿qué la lleva a escribir Constelar la enfermedad Ya, eh, va, desde las comprensiones de Hellinger y Hammer? ya. Es que a ver, cuando empecé las constelaciones, también en ese momento me estaba formando de un modo muy serio con una compañera del doctor Hammer eh, a la medicina germánica. Y era para mí una sorpresa tal ver que Bert utilizaba conceptos muy paralelos, otras palabras, pero otro fondo, el fondo sistémico, pero se sentía la misma fuerza y el paralelismo. Y también que cuando a alguien le dolía una parte en las constelaciones, era el mismo razonamiento que lo que utilizaba el doctor Hammer con las enfermedades. Entonces empecé a ver todos los paralelismos. La idea de fondo de que para el doctor Hammer la enfermedad es un programa de la naturaleza para llevarnos de nuevo a la salud. Eso está fuerte. Y en las constelaciones también es un programa de la vida que cada vez que nos hemos alejado del presente para llevarnos de nuevo al presente. Era en la misma postura. Luego, ver que simplificando los elementos convergentes totales era el conflicto biológico que el doctor Hammer pone casi en primer lugar en sus leyes férreas de la enfermedad, que una enfermedad metaboliza un conflicto biológico, no, metabolizar la solución de un conflicto biológico. Y en constelación pude ver que toda constelación, no, vamos a ver, va a resolver un conflicto, o más bien, perdonadme, toda enfermedad arranca con o se desencadena por el rechazo de asumir un conflicto. Era lo mismo. Y entonces Bert se había acercado al doctor Hammer. Yo hablé con él de 2 o 3 libros que estaba leyendo sobre el doctor Hammer, pero bueno, me decía que era muy interesante, pero no vio la profundidad del doctor Hammer. Para mí una cosa muy importante fue ver que la enfermedad es bifásica. ¿A qué se refiere? Que está constituida de una primera enfermedad activa, de fase activa, y una segunda fase de resolución. Y es otra enfermedad que va a permitir curar, sanar la primera enfermedad. Y que cuando esas dos enfermedades se complementan, llegamos a la salud, al uno. Quiere decir que era un razonamiento, se puede decir cuántico, pero un razonamiento de lo dual nos lleva al uno. Y eso para mí es lo que me muestra que estamos en lo esencial. Un fenómeno. A ver, cuando estoy en lo esencial de un fenómeno, descubro que es una estructura dual para llegar al uno. Todo fenómeno completo tiene esa estructura de bifásico que terminan en la completud del fenómeno uno, ¿no?
en la unidad. Entonces, para eso, eso forma parte de la visión de Bert Hellinger. Para mí es casi lo más importante de lo que nos ha podido aportar, digamos, a nivel filosófico. Es como, perdón que la interrumpa, dentro de las líneas de constelar la enfermedad, dice usted entre líneas que la enfermedad es como un mensaje del alma. Es como un primer acercamiento a esto que quiero completar. Dentro de la narrativa de constelar la enfermedad, tiene que ver con papá y mamá, con rechazar algo que no quiero ver, oír, o en el sentido de que quizás la enfermedad que tengo sea de alguno de mis ancestros. Sí, sí, sí. Es interesante, ¿no? Sí, entonces, es muy interesante aplicar la sistémica a la visión del doctor Hammer. Entonces se complementa totalmente. Entonces, el doctor Hammer habla de, primero, un conflicto que desencadena la enfermedad, pero no es suficiente. En sistémica es, si no he tomado a mi mamá y además no rechazo un conflicto, rechazo vivir un conflicto, reprimo un conflicto, voy a desarrollar una enfermedad, un síntoma, una enfermedad física. Por ejemplo, un duelo. Me divorcio y me niego a elaborar ese duelo. Entonces, igual desarrollo un sobrepeso, por ejemplo. O, mira, algo frecuente en México. Abusos sexuales. Abusos sexuales. No consigo superarlo, no consigo integrarlo. Por supuesto, es realmente dificilísimo, nos va a costar una vida entera asumir ese conflicto. Entonces, puedo vivirlo no habiendo tomado a mi madre, y entonces va a salir la diabetes. La diabetes. Y si no he tomado a mi padre, va a ser una enfermedad mental. Voy a tener una enfermedad mental, un trastorno mental, con el mismo conflicto, pero que se va a traducir por algo mental. Una fobia de la sexualidad, un TOC, algo así. Entonces, la relación con los padres va a determinar si voy a estar en el ámbito de la enfermedad física o de la enfermedad mental. Lo físico está más relacionado con mamá y lo mental con papá, entonces. Eso es. Entonces, mira, no es tanto si mamá o papá estuvieron bien o no, sino yo, ¿cómo los tomo? Sería interesante, doctora, como explicarnos qué significa tomar a papá y a mamá, porque a lo mejor quienes estamos un poquito cerca de las constelaciones lo entendemos, pero para el público que está teniendo estos primeros encuentros, quizás ayudaría. Entonces, se trata de aceptar incondicionalmente a nuestro padre, a nuestra madre. Yo veía el otro día un artículo de una joven en el periódico que decía, ¿y cómo puedo querer a mi madre y mi padre porque son así, son así? Quiero respetarlos, quiero quererlos, pero, bien, se trata de eso, querer y respetar a nuestros padres, sean como sean. Incondicionalmente. Incondicionalmente, porque son los que nos han dado la vida, no ha habido otros. Voy a decir algo fuerte, doctora. Imaginemos papás en cualquier parte del planeta en donde el papá es maltratador o fue quien abusó sexualmente de los hijos o en la mamá violenta. Entonces, son como comentarios que escuchamos en los talleres de se me complica mucho aceptar a mi papá y a mi mamá por la historia de maltrato. Entonces, ¿cómo lograr esto de tomar a papá y mamá? Vale. Entonces, mira, aquí es como situarse a un nivel filosófico o existencial, no a nivel emocional. Se puede decir que a nivel emocional no se resuelve nunca nada o se tarda años en resolver. Entonces, mi salud o mi relación con los padres
a nivel importante no es emocional, es existencial. Un día este hombre y esa mujer tuvieron una relación sexual, de lo que yo nací. Nada más. Por lo tanto, a nivel profundo, solo puedo agradecer. A ver, si no estoy contenta de estar vivo, bueno, pues ¿te quieres matar? Bien, pues ¿qué le voy a hacer? Pero si estás contenta de estar viva, de aprovechar esta oportunidad, de poder contribuir, de poder procurar dar felicidad a los demás e intentar ser feliz, solo puedes decir, bueno, pues es gracias a este hombre y a esta mujer. Mi primer paso en la vida fue gracias a ellos. Segundo paso, pues me hicieron daño. Bien. Entonces yo ahora adulta comprendo cuál fue el pasado de mi padre, cuál fue el pasado de mi madre, cuáles fueron las experiencias tan dolorosas que no supieron integrar y que repitieron conmigo, como lo habían repetido sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Entonces yo humildemente digo, pues sí, así es la vida. Gracias por la vida que me habéis dado. En eso consistiría como tomar a papá y mamá, agradecer la vida. Eso es lo esencial. Gracias, un poco más. Gracias por ser exactamente como sois. Sí, porque mira, hay algo más. A nivel fisiológico, estoy hecha de ellos. Mis cromosomas, la mitad vienen de papá, la otra mitad viene de mamá. Bien. Todo mi ADN, ya hoy se sabe, responde a mis palabras. Lo que me digo, mis pensamientos profundos, dirigen mi ADN. Entonces, si rechazo a mi padre, vamos a suponer que es frecuente, rechazo a toda la parte biológica de mí, que viene de mi padre. Y mi ADN me hace decir, bueno, pues sí, los hombres son malos para ti. O sea, y todo se me hace difícil. La pareja, el trabajo, la fuerza, tomar responsabilidades, todo se me hace difícil. La prosperidad, la abundancia, la salud, etc. Entonces, con el padre en particular, el trabajo, la fuerza, así. Con la madre, si rechazo a mi madre, o si pongo condiciones, me falta la salud y el éxito y el amor. Entonces, eso es como muy importante, porque depende de mí. Vale. Aceptar incondicionalmente a los padres, sobre todo con gratitud, bueno, por la vida, por ese primer momento. Lo demás ya, soy adulta, me alejo si hace falta y trabajo todo lo que me pasó en la infancia. Y eso va a ser mi camino de vida. Aceptar incondicionalmente a papá y mamá como los padres correctos, lo demás lo trabajo en terapia. La enfermedad, decía usted, es un mensaje del alma porque nos hace mirar hacia donde tendríamos que trabajar, hacer un trabajo personal, y generalmente vemos a la enfermedad como algo a lo que hay que combatir, como si fuera un enemigo, ¿verdad? Sí. De la misma manera que aquel conflicto que rechazo. De la misma manera. No sé, mi jefe me ha despedido o me ha, lo que sea, lo rechazo, no quiero asimilar, no quiero integrar, no quiero ver qué parte he provocado yo, no quiero saber nada, no quiero, bien, vale, entonces rechazo la enfermedad de la misma manera que rechazo el conflicto. Ahora, doctora, esto que está diciendo es fuerte, créame que para el público, por favor, les pido libreta y bolígrafo porque lo que está diciendo la doctora Brigides es interesante, inquietante, lo va desmenuzando aquí en el libro Constelar la enfermedad, y nos está comentando que cuando yo rechazo a mamá, entonces puede haber implicaciones de enfermedades físicas, cuando rechazo a papá, puede haber implicaciones de enfermedades mentales, es decir, de esa manera influye la exclusión
de un miembro del sistema familiar en la aparición de enfermedades. Tratándose de papá y mamá, pareciera que el trabajo es interminable, pero vale la pena finalmente. Me gustaría hacerle una pregunta en este sentido, porque decía yo hace un momento, puede ser que la enfermedad tenga que ver con mi historia de vida, pero también con la de algún ancestro. Me recuerda este libro de Mark Walling que se llama Este dolor no es mío y me remite a mis ancestros. Aquí la pregunta, doctora, ¿qué papel juegan las lealtades invisibles en la manifestación de síntomas físicos, pues de enfermedades? Mucho, 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 mucho. Entonces, por eso necesitamos, cuando hacemos una constelación o estamos con alguien enfermo, tener una manera de saber de dónde viene solamente del conflicto reprimido y no haber tomado a la madre. No. Soy fiel también necesariamente a otros miembros del sistema, cuya debilidad me debilita también, porque yo les dije, yo como tú, yo como tú. Ahora, doctora, quisiera dar unas pinceladas de su libro, si me permite, público. Voy a leer algunos padecimientos, algunas enfermedades. Repito, solo es una pincelada. El libro consta de 250 páginas y miren, dice aquí, el tartamudeo está relacionado con la separación temporal precoz con la madre o el padre, riñas permanentes entre los padres y el hijo está en medio, fidelidad a dos ancestros enfrentados. Hay una compañera de trabajo que tiene un tic del lado derecho en el ojo. Y cuando yo encuentro aquí esta definición de usted, me hizo pensar inevitablemente en ella. Tic, estar intrincado en dos movimientos opuestos. Cada vez que se inicia un tipo de movimiento por fidelidad a un ancestro, se desencadena el movimiento contrario por fidelidad a otro ancestro. Suele ser una dinámica de compensación del daño hecho. Tener que ver a un excluido por fidelidad al mismo excluido provoca el evitar verlo por fidelidad al perpetrador. ¡Qué fuerte! Sí. Bert Hellinger decía que el tic era como una pequeña esquizofrenia. Ah. Sí, porque estoy viendo al perpetrador y a la víctima al mismo tiempo, ¿no? A la vez, sí. Exacto. Se identifica a los dos. Entonces, dentro del libro público, hay un abordaje interesante que hace usted de la enfermedad, por eso el título, constelar la enfermedad. Y por eso yo le preguntaba, ¿qué papel juegan las lealtades invisibles en la manifestación de síntomas físicos? Doctora, ¿cómo nos podría ayudar a definir para el público qué son las lealtades invisibles? Ya. Mira, tenemos la suerte de ver que la epigenética está empezando a dar la razón a todo lo que intuyó Bert Hellinger, a todo lo que se descubrió de un modo empírico. Entonces, lo que vemos, aunque no sepamos muy bien cómo funciona, desde pequeño, embrión, feto, ese fetito está en contacto, no sabemos cómo, con multitud de ancestros. Por la epigenética ya se ve que hay contactos con el padre, la madre, los abuelos, bisabuelos, bien, con mucha gente. Y eso es lo que la constelación va a mostrar. Entonces, el pequeño, claro, no es adulto. Claro. Y cuando se enfrenta, cuando ve sufrimientos de los grandes, de los mayores, de los anteriores, no es capaz de respetarlo y aceptarlo. Inmediatamente, con ese amor incondicional tan inmenso del pequeño, les dice, yo como tú o yo por ti. Yo por ti. Ajá. Hay estas dos dinámicas. Yo en tu lugar, tú vas a morir o tú has muerto, yo voy a morir por ti y tú vas a poder volver a vivir. Antes yo que tú. Sí, pero si quieres, yo por ti en el sentido que es pensamiento mágico. Sí, sí, sí. Entonces, si yo muero, abuelo, tú que has muerto hace 20 años, yo voy a morir para que tú vuelvas.
Eso es el pensamiento mágico y el amor del pequeño. Y entonces hay también el yo antes que tú, mamá, estás tan triste, quiere yo antes que tú, moriré o lo que sea, ¿no? Sí, entonces hay esas fidelidades que el pequeño, sobre todo antes de los 5 años, sobre todo muy pequeño, ¿eh? Los primeros meses de gestación, de la vida del bebé, va entregándose, tomando decisiones de imitar o hacer por, o sufrir antes o sufrir más, o morir antes que otro. Y eso va a perseguir el adulto toda su vida, a no ser que haga terapias, que haga hipnosis, para ver y liberar esto. Entonces, de modo que cuando yo ya vivo mi propia vida, ya tengo dificultades a tomar a mi padre y a mi madre exactamente como son, porque no estoy en mi lugar de hijo. Me he identificado con la abuela, me he identificado con la tía soltera que murió no sé cómo, o sea, no estoy. Entonces, no veo a mis padres como mis padres. Eso es el verdadero motivo. No tanto lo que pasó, sino que estoy desordenado. Sí. Entonces, si estoy desordenado con mi mamá, pues mi salud no va a estar muy, muy bien. Y si con uno de los ancestros al que me he identificado no voy a ser capaz, no sé, de tener éxito, pues, ¿no? Por ejemplo. De tener éxito. O, a ver, de amar. Y estoy todo el tiempo en la rabia contenida, en la venganza. Digo eso porque eso es muy extendido. Estoy así, un poco rabioso toda la vida. ¿Qué me va a salir? La enfermedad de la artritis. Me van a doler todas las articulaciones. Porque a lo mejor esa rabia ni siquiera es mía, sino es de algún ancestro con el que estoy identificado. De lo que está hablando la doctora Brigitte son las lealtades invisibles. Y yo digo, doctora, complicado para la mayoría de nosotros cuando no tenemos conocimiento de las constelaciones familiares, porque a lo mejor descubrimos las constelaciones tocando 1000 puertas porque estamos buscando sanar algún padecimiento, alguna enfermedad que la medicina alópata llama crónica, degenerativa, progresiva y mortal, dicen los médicos, ¿no? Entonces, esa rabia, vaya, ese enojo, dice usted, puede devenir en artritis, pero no lo sabemos quienes no tienen el acercamiento a esto. Comento porque ya hay algunos aquí, algunas líneas del público, si me permite leérselas. Nos dice por aquí María Trinidad, interesante tema, gracias. Cris Pliego, ¿podrían ilustrar quiénes son los excluidos? Ahorita regresamos, Cris. Melba Calderón Sánchez, desde Perú, saludos. Saludos, Melba, gracias por estar aquí. Éxito es madre y padre la fuerza, sí, correcto. Doctora, nos pregunta Cris Pliego, ¿quiénes son los excluidos? ¿A qué le llamamos así en constelaciones? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, los excluidos son los que gobiernan la vida de los vivos. Los excluidos que murieron están aquí presentes dirigiendo precisamente todos nuestros malestares para que la gente tome conciencia y decida vivir su vida adulta libre. Bien. Los excluidos son, por un lado, los olvidados. Tantos olvidados, que mueren olvidados. Por ejemplo, abortos. Por ejemplo... Sí, también, muchos. Pero abortos es también excluido o rechazado. ¿Vale? Entonces, olvidados, rechazados, muchos abortos. Oiga, el tío que está en la cárcel y nos avergonzamos la familia de que está en la cárcel. La tía loca que la familia se llevó a otros lugares y la dejó por allá y ya no se habla del tema en la familia, ¿no? Eso es. Y es que además varias generaciones antes
pues todos los que fueron olvidados, que tuvieron una vida gris, humilde, o sea, muy gris, y cuando murieron todo el mundo se olvidó de ellos, ¿no? Esos están aquí. Los rechazados. Sí, los olvidados. Los rechazados son el violador de mi hija, lo rechazo. Claro. En vez de tenerle respeto, porque es otro ser humano como yo. Es que la salud implica un crecimiento, un desarrollo personal muy grande y nos pide que respetemos las fuerzas del amor. Las fuerzas del amor es primero decir sí a todo. Luego, respetar la jerarquía natural. Después, incluir a todo el mundo independientemente de lo que haya hecho. Al violador también lo incluyo como un ser humano. Al asesino. No soy su juez, el asesino. Le dejo con él, con su responsabilidad. Él pagará. Yo no soy la que tiene que exigir algo, soy un ser humano como él. Entonces, allí vemos además que en las familias donde ha habido una víctima, si nadie en la familia tiene un respeto hacia el perpetrador, alguien de la familia va a pagar eso. Y ese excluido, ese perpetrador se va a transformar en un excluido para esta familia. Y un excluido, o sea, en esa familia va a haber un descendiente que va a tender o a hacer el mismo daño que el perpetrador o a ser víctima. Y entonces, allí hay un peso enorme. Y doctora, además fuerte e incómodo para nuestra cultura occidental, porque mire, somos una cultura culpígena, pero además vengativa, y entonces decimos, ¿cómo voy a perdonar al asesino de mi papá? O ¿cómo voy a perdonar, decía usted, al violador de mi hijo o de mi hija, ¿no? Entonces, más allá de incluir, por supuesto que rechazamos y excluimos. Comento esto porque seguro que alguna parte del público está diciendo qué fuerte, qué incómodo lo que están comentando. Sí, sí. Grandeza humana lo que nos pide. Es eso, grandeza. Y vemos que hay seres humanos que de un modo natural respetan a cada uno, dejando con él su responsabilidad. Pero yo no soy un juez, porque si hubiese estado en tu lugar, habría hecho lo mismo. Porque lo que vemos a un nivel como más profundo es que no elegimos ser bueno o ser malo. No elegimos ser perpetrador o ser víctima. Nos toca por destino. Ah, está fuerte eso. Nos toca, sí. Mira, hay un libro de Hellinger que se llama Tras el conflicto, la paz. Y allí precisamente está el hecho de que para conseguir la paz, la reconciliación, el amor, hace falta primero conflictos, dos polaridades enfrentadas. Si no hay conflictos, no hay posibilidad de reconciliación, de paz, de crecimiento. Eso es fuerte. Mucho. Pero eso es como un concepto de la grandeza humana, de la dignidad del humano y de que los conflictos son necesarios porque cada conflicto, o sea, los dos conflictos van a permitir que o una de esas personas o alguien diferente integre los dos conflictos y de un salto cuántico, un salto evolutivo, integrando todo y cree algo nuevo. Ahora, doctora, mire, bueno, ahorita leo algunos comentarios más del público. Cuando en el libro nos habla del movimiento del espíritu en el contexto de la sanación, ¿a qué se refiere? Repito, estoy como poniéndome en la circunstancia de que desconozco todo esto, porque como es un tema muy interesante, incómodo, en el sentido de que me hace ver que muchos padecimientos, enfermedades, vienen de que no tome a papá, a mamá, o de que rechacé o de que excluí a alguien. Y ahorita me viene a la mente algo que está aquí en su libro, Constelar la enfermedad,
el tema de las maldiciones generacionales, pero la retomo en un momentito. Regreso a esta pregunta que le hacía. Desde este contexto de la sanación, ¿a qué se refiere con el movimiento del espíritu? Ya. Fíjate que el movimiento del espíritu fue un concepto que duró hasta el 2010-11. Y después Bert lo dejó y, bien, ¿qué era? El amor mayor, el amor sanador. Bien, y se dio cuenta a partir del 2010-2011 que no hace falta el concepto espíritu, sino que el ser humano llega a ser él mismo ese espíritu o llega a ese amor del espíritu cuando cumple con las fuerzas del amor. Eso es algo extraordinario. Nosotros tenemos esa dimensión de espíritu cuando estamos en el amor. O sea, ¿qué quiere decir amor? Amor mayor. Cuando estamos en el sí a todo exactamente como es. La gratitud a todo exactamente como es. ¿Y cómo fue? Como fue, como es, eso es. El respeto a toda la jerarquía natural. Y sobre todo el más difícil es ese de incluir a todos independientemente de lo que hayan hecho. Eso es muy fuerte. Muy fuerte. Y es el orden del amor que a Bert más le costó. Le costó 20 años. 20 años. Sí. Oiga, es que también a lo largo de nuestra vida nosotros hemos rechazado y excluido a alguien, pero también alguien nos ha rechazado y excluido también. Sí. Es que fíjate que va a la par. Si me excluyen, yo excluyo. Mira un poco, si hay todo un grupo que me excluyó, que me excluye a mí, ¿cómo me defiendo? Pues me excluyó. Bueno, pues esa gente no me interesa. También los excluyo. Eso. Y precisamente pudimos ver, o se puede ver, que luego si yo decido como adulta, respetuosa, amorosa, bien, respetar a esta gente que me excluyó, lo que necesito hacer es yo incluirme en su grupo internamente. Es difícil porque, no, yo, como esta gente, no, nunca. Claro, claro. Yo los tengo tan excluidos que tengo una soberbia que me ayuda a sobrevivir a la exclusión. Necesito vencer para ver que yo soy como ellos. Y en el momento en que veo que soy como ellos, algo en ellos cambia. Sí, y seguro. también me ven como yo como ellos. Y la inclusión es posible. Déjeme leer un par de comentarios, doctora. Dice Melba Calderón desde Perú. Compasión para el rechazado, entonces, hace una pregunta, ahorita regresamos con esto, Melba. Para el violador de un niño, pregunta Melba. Blanca Elizarrará, saludos a ambos, muy interesante. ¿Los ataques de pánico pueden entrar dentro de este tema? Ahorita le preguntamos a la doctora. Believe, saludos, gracias. Es fuerte y biológicamente es vengarnos, dice Melba desde Perú. Retomo estas dos preguntas, doctora. Entonces, compasión para el rechazado, nos hace una pregunta, y la otra, ¿cómo qué representarían los ataques de pánico y con quién estarían relacionados? Entonces, Papá, mamá. En efecto, compasión para el destino del perpetrador. Porque le ha venido ese destino de perpetrador por toda la herencia que ha tenido, todas las lealtades y fidelidades que ha tenido. También tuvo la libertad de decir que no a hacer daño, pero no la tomó, no tomó ese camino. Entonces, también tengo compasión por él porque todos los actos de uno tienen consecuencias y esos actos de maldad, de daño, van a tener consecuencia también para él y todo su sistema. Su clan, sí. Honro su destino. Le tengo respeto. Bert habla realmente de compasión por el destino del perpetrador. Pero sin buenismo, sin quitarle su responsabilidad. Sí.
Eso es importante, ¿no? Sin A ver, quitarle su responsabilidad ante la justicia tiene que... eso es. Y eso le devuelve su dignidad. mm, Sí. ok. Y nos preguntaba Blanca Lizarraras en torno a los ataques de pánico. Ya. Tienen varias cosas posibles. Unos vienen de trauma, pueden ser manifestación de estrés postraumático. Muchas veces son heredados de tragedias de ancestros que no consiguieron liberar algo y que un descendiente recibe la angustia, el miedo y no sabe ni por qué de algo que le hace que no es capaz de soportar la realidad, ¿no? Los ataques de pánico se constelan muy bien, muy bien. Y tomando al padre, fundamentalmente volviendo a tomar la fuerza del padre, del abuelo, de los hombres de la familia. Y mira, hoy en día todo ese desprecio de los hombres, muy generalizado en todo Occidente, hace que hay cada vez más trastornos mentales, más deseo de suicidio, estados psicóticos. Sí. Tiene que ver con no tomar al padre o rechazarlo o excluirlo. Excluir lo masculino. Excluir lo masculino. Cuando la mamá ha excluido lo masculino y el padre, pues el hijo, ¿qué puede hacer? Por amor a la mamá, hace lo mismo que la mamá. Ahora vemos, por ejemplo, estos feminismos radicales en donde pareciera que el mensaje que subyace a esto es no los necesitamos, ¿no? Eso es. Más allá de un feminismo reflexivo, igualitario, libertario, Sí, viene otra circunstancia. sí. Es como, yo no sé si se puede decir feminismo, pero es una venganza, simplemente una venganza. En vez de igualitario, complementario, respetuoso, no. Es eliminar al otro. Entonces, a ver, a nivel de humanidad es muy grave porque se Claro. necesita las relaciones sexuales entre hombres y mujeres y allí se está pronunciando que no, las mujeres entre sí, los hombres entre sí. Eso es como llevar a la humanidad a la desaparición. Pero no se va a ir a algo tan trágico, sino que sí, a dónde se va es a toda una generación donde lo masculino es despreciado, donde los jóvenes hombres tienen vergüenza de ser hombres, donde uno ya no sabe a quién admirar, a quién respetar o tener propia dignidad, ¿no? Sí. Sí, es complicado porque decíamos estas posturas radicales en donde unos u otros, en lugar de complementarnos, parecemos excluirnos, va a ser algo que va a continuar con justo con esto, con Sí, enfermedades ya sea físicas o mentales. sí. Nos dice Hayes Ganesha, ojalá nos puedas escribir de dónde nos escribes, Hayes. La enfermedad en la piel, específicamente eczemas generalizada con rash o comezón, ¿es de mamá o de papá? Todo lo que es físico no es de mamá, es que yo no he tomado a mi mamá, que no es lo mismo. Es correcto, porque si no culparíamos a mamá. Eso es, no, eres tú. Entonces, los problemas de la piel, quiere decir un problema de contacto, de desaparición de un contacto, quizá un duelo no hecho o estar echando de menos a alguien, ¿no? Muy a menudo es heredado de los padres. Los padres tuvieron algún amante, algún amigo y no hicieron el duelo. Y entonces uno de los hijos tiene dermatitis y cosas así, que es el conflicto del padre o madre no resuelto y el hijo ha dicho, yo Yo por sufrí en ti. este lugar, yo por ti. Sí. Ahora, esto que está diciendo la doctora, público, es un acercamiento porque tendría que estar la persona indicada en una constelación familiar para justo ver qué es lo que el campo, es decir, la constelación, la configuración va a revelar. No Exacto, es que sea como un patrón constante, ¿sale? exacto. Dice usted aquí en el libro,
alguna situación de la piel tiene que ver con miedo al cambio, al fracaso, miedo al abandono, y da usted algunas otras 4 definiciones más. Puede haber conflicto de humillación, de desvalorización, aislamiento. Por eso Hayes, público, decía yo, cada caso es particular. De ahí la importancia de trabajar esto con una persona profesional en las constelaciones. Evie Leaf nos dice, con este tema se puede abordar la artritis reumatoide y qué mensaje hay detrás de la artritis. La artritis es lo que decía antes, no haber asumido mi propia rabia y no estar en el respeto a los demás. En general, por haber tenido una infancia o un entorno muy duro, dificultades muy grandes. Y hay varias maneras de reaccionar a muchas dificultades y durezas, y allí la reacción es: yo me defiendo de un entorno muy duro con dureza, con falta de amor. Es eso. Entonces el mensaje es: ábrete al amor, confía, suelta esa dureza. Entonces es importante saber que si yo rechazo algo, como todo es energía, rechazar una energía hace que esa energía va a crecer en otro lugar. Lo que tú rechazas crece en ti. Entonces tú rechazas la dureza que hubo en tu sistema familiar, la gente no se hablaba, no se respetaba, y tú te transformas en eso, te transformas en lo que rechazas. Es la artritis. Y la artritis se sana muy bien con las constelaciones, muy bien, muy bien. Dice usted aquí en el libro, reuma, artritis y artrosis son las enfermedades del desprecio. Desprecio a los demás, rigidez emocional, fidelidad a un perpetrador que desprecia las emociones propias y ajenas. Entonces, por eso les digo, público, este libro está revelador, interesante, fuerte, nos hace tomar conciencia de aquellas áreas en las que tenemos que trabajar de manera personal, porque si escribimos así, quizás es de papá o de mamá, pues vamos a terminar culpando a papá y a mamá, y a lo mejor podemos caer en el riesgo de seguirlo excluyendo a él o a ella. Entonces son temas que tenemos que trabajar en nosotros. Ahora, doctora, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes están atravesando una enfermedad, un padecimiento, y cómo acercarse a la enfermedad desde las constelaciones familiares? Vale. Entonces, ayuda mucho primero a sentir, darse cuenta que en la vida todo está al servicio de la vida, o de ahora o del futuro. Vale. Todo está al servicio del amor. Entonces, incluso mis dolores, todo. Entonces, primero es poder asentir a mi enfermedad, aunque no entienda, asiento a mi enfermedad. Aunque no entienda, le agradezco porque sé que para mí, para mis descendientes o mi familia está al servicio de la vida. Dentro de esta narrativa que hace usted en Constelar la Enfermedad, si nos pudiera ampliar un poquito a qué se refiere cuando habla de víctimas o victimarios, o perpetradores y víctimas, y cómo en algún momento también nosotros quizás en algún momento de la vida hemos sido perpetradores o victimarios, y en otros momentos hemos sido víctimas. ¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, identificarlo, pero también, desea usted, incluir a ambas partes, ¿no? Eso es. Entonces, por ejemplo, alguien sin darse cuenta me ha dicho algo que me ha dolido. Igual se dio cuenta, pero no se dio cuenta de la fuerza que me daba a mí. Me siento muy mal, muy bien, dolorosa, no vista, no reconocida. Inmediatamente en mí, como en 6 o 7 segundos, 8 máximo, mi sistema hormonal desarrolla en mí la capacidad de poder vengarme. A ver, no tanto vengarme, defenderme.
Si estoy presente y respondo de un modo espontáneo a mi sistema hormonal, voy a decirle a la persona lo mismo, algo lo mismo, pero siempre un poco menos. Devolver el daño, pero un poco menos. Eso es lo que nos permite nuestro sistema hormonal. De modo que si estoy presente, voy a tener los recursos para defenderme y que el otro me mire diciendo, "Ah, ella también". Y me mira con respeto. Ujú. Somos iguales. Y yo también, hasta me puedo avergonzar las primeras veces diciendo, yo también soy capaz de hacer daño o de faltar de respeto. Pero inmediatamente se va la ira, se va inmediatamente y las dos personas se miran ya de igual a igual. Ya no queda nada pendiente entre ellas. Si se conocen, pues muy bien, ya no queda nada pendiente entre ellos. Y si no se conocen, cada uno vuelve a su vida. Quiere decir que cada vez que soy víctima, a los 8 segundos me transformo en perpetrador. A los 8 segundos. Sí, ¿Verdad? eso es muy importante saberlo. A no ser que el golpe haya sido, o sea, demasiado para mí, entonces se transforma en trauma, me inhibo, me reprimo, bien. Pero si no es demasiado para mí, si yo soy capaz de defenderme y no lo hago, se va a reprimir en mí y se va a acumular en mí esa necesidad de defenderme en forma de venganza fría. Y se va a acumular, y me voy a volver alguien vengativo, malo, porque de vez en cuando necesitaré sacar esa energía de venganza que no saqué en el buen momento. Y eso es lo que van a heredar mis descendientes. Mi energía asesina, mi Exacto. faceta perpetradora no asumida, no reconocida. Y Bert Hellinger por eso decía, la reconciliación viene más fácilmente del lado del perpetrador que de la víctima. Porque cada víctima nos transformamos en un perpetrador. Y yo digo, no, es que se lo merece, es que ahí está. Hasta que el perpetrador deje de estar justificándose y acepte ver el daño que está haciendo. Esa es la dificultad. Voy cerrando la entrevista, doctora. ¿Qué importancia tiene la gratitud en la salud o en la enfermedad? Es inmensa. Es inmensa. Es una fuerza de sanación la gratitud. Da paz, nos reorganiza totalmente a nivel celular, hormonal, a nivel de ADN. Y muchas veces hay enormes sorpresas espectaculares por tener la humildad de estar en la gratitud frente a algo muy difícil. Oiga, ¿habrá un segundo volumen de Constelar la enfermedad? No, no. Les animo a leer todo lo que es la medicina, la nueva medicina del Dr. Hammer, germánica, o la biodescodificación. Qué bueno que toca ese tema de la biodescodificación. En algún momento dudé en preguntarle esto. ¿Qué piensa justamente de las constelaciones familiares frente a la biodescodificación? Pues para mí la biodescodificación es lo mismo, es el hijo de la medicina de Hammer. Con lo cual, cuando alguien tiene una enfermedad, se puede sanar o con una constelación o con un biodescodificador. Ahí está. Son en algunos puntos, no sé si coincida conmigo, en algunos puntos varios enfoques terapéuticos que buscan evidentemente el que me encuentre conmigo mismo, la sanación. En muchos enfoques terapéuticos se tocan en algunos puntos, me parece. Sí, eso es. Sí. Doctora, quisiera hacerle algunas preguntas de respuesta rápida.
y le pido que me conteste lo más rápido posible. Aquí terminamos de abordar Constelar la enfermedad y regreso un poquito a seguir conociendo a Brigitte Champetier, ¿le parece? Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué considera Brigitte que es lo más importante que ha hecho en su vida? Tener hijos. ¿Su comida favorita? Chocolate. 3 cosas que no soporta de la gente. Rápido así, no sé. La soberbia, el no respeto a la gente, el hacer daño. ¿Su música favorita? Lo que me viene quizás no sea mi favorita porque no me acuerdo el nombre. La marsellesa. Ok. ¿Su ídolo de la infancia? ¿Su ídola? Una niña, Marusia, que vivía en Ucrania. Ah, mire. Vivía una guerra tal y como se vive ahora. Era mi ídolo, sí. Ah, Mi qué lindo. compañera. Brigitte, su mayor sueño. Que mis hijos y nietos estén bien. Si pudiera comentar su mayor logro profesional, ¿cuál sería? A ver, entregarme día a día a lo que se pide de mí. Oiga, si le pudiera dar un consejo a la Brigitte del pasado, ¿qué le diría? Le doy las gracias. Ah, Porque es ella la del pasado a la que admiro. ¿qué pensaría la niña que fue, la Brigitte chiquita que fue, pequeñita, de la persona en la que se ha convertido? ¿La llevó por donde quería esa niña o se fue por otro lado? La niña no no sé, se dejó vivir. No tenía sueños. O sea, estaba en lo que había. Ok, excelente. Me encantaría entrevistarla en persona ahora que venga a México. Brigitte, algo que quiera comentar y no le haya preguntado. Es que no lo sé. Me ha encantado. Ha sido una gran riqueza de preguntas muy variadas. Me gusta mucho en México el amor de la gente, la vitalidad emocional que tenéis, ese cariño que rezuma de todo. Eso, y por eso a mi marido y a mí nos gusta mucho estar en México. Ahorita le voy a preguntar sobre eso. Brigitte, le agradezco mucho su apoyo al estar aquí. Le agradezco su confianza en este espacio, de verdad, se lo digo de corazón. Ahora sí, Brigitte, ¿cómo la encuentran las personas en redes sociales? Por mi página web, ¿no? Que vamos a poner abajito de la entrevista. Sí, entonces pues tengo un Instagram, un Facebook, pero yo no entiendo mucho de esas cosas. Ahí lo checamos con marketing. Oiga, Por favor. para quienes quieran comprar sus libros, pues ya saben, en esas plataformas que nos llevan todo a casa, en las librerías de prestigio aquí en México. Sí. Y la quiero comprometer, Brigitte. Le agradezco mucho al estar aquí para platicar acerca de constelar la enfermedad y papá y mamá y su influencia en nuestra salud. Y me adelanto, podríamos el próximo año, si la vida nos permite, platicar en torno a este libro. La felicidad nace del respeto a las fuerzas universales del amor. Sí, pero quién sabe si hay otro libro que te guste más. Ya lo checaremos, Sí. pero ojalá que el próximo año estemos aquí en el programa. Vale, con gusto. ¿Sí? Muchas Brigitte, gracias. no se vaya de este espacio tantito, permítame.
Pues decirles a quienes nos acompañaron que en Entrevista con los Grandes somos un lugar de encuentro. Si requieren de revisar alguna entrevista en redes sociales, en Andrei García Oficial la encuentran. Estoy en todas ellas. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Síganme aquí en Facebook, en Insta, en TikTok, en X, no sé, para seguir generando este tipo de contenido que me parece que mucha falta nos hace como sociedad. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente mes. Nos vemos en unas semanas, viene otro grande y si la vida nos permite, pues vamos a seguir dándoles lata por aquí con nuestras charlas. Gracias y que estén muy bien. Un abrazo, hasta pronto. Bye. Gracias.